Buenas tardes. Hago este video para desagraviar al Papa Honorio I. En la carta de Monseñor Snyder, él escribe que el Papa Honorio fue hereje y que fue excomulgado por 3 concilios ecuménicos póstumamente. Esto es falso. Pero, ¿por qué contar esta falsedad? El Papa Honorio fue la víctima adecuada para poder justificar las herejías de Francisco. Pues Monseñor Snyder dice que Francisco es hereje, pero al mismo tiempo es papa. Isaac del canal de YouTube, al mandarle un comentario sobre sus videos diciéndole que eran muy buenos, pero que no podía entender cómo es que él publicaba que el papa es hereje, pero al mismo tiempo Francisco es hereje, pero al mismo tiempo es papa. Él me remitió a la carta de Monseñor Snyder. Leí la carta, en otros videos hago comentarios de algún contenido de la carta, como sus afirmaciones sobre que no ha habido en la historia ningún papa, ningún concilio que trate el asunto de un papa hereje, desmintiéndolo en los videos, y ahora pretendo desmentir, y lo lograré, pero me voy a remitir a una página de internet donde sacan la historia auténtica del Papa Honorio, algo de la historia. Esta página se llama Sede de la Sabiduría y voy a leer un pequeño fragmento porque les pido a ustedes que recurran a esta página para que lean todo el contenido y puedan darse cuenta de la verdad acerca de la historia del Papa Honorio y que no fue hereje. Dice una parte al principio: la biografía oficial de Honorio insertada en el Liber Pontificalis alaba a este papa por sus numerosas buenas obras y notablemente por haber hecho erudito al clero, entre paréntesis, multa bona fecit hic erudivit clerum. In Liber Pontificalis, edición anotada por Louis Duchesne y los alumnos de la Escuela de Roma, París 1955. Si ustedes buscan esta página, encontrarán toda la información. También hay información acerca del Papa Honorio en la página de Amor de la Verdad, la cuestión del Papa Honorio. Pero, ¿por qué contar una historia falsa, Monseñor Snyder? ¿Cuál es su fuente? Los monotelitas, Sergio, a quien el Papa Honorio le escribió una carta, falsearon la carta del Papa para hacer creer a la Iglesia Universal que el Papa estaba de su lado acerca de su herejía en cuanto a la doctrina que estaban enseñando, que en Cristo solamente había una voluntad, cuando claramente el Papa Honorio enseñaba que en Cristo había 2 voluntades, una divina y una humana, pero no corrompida por la carne. Esta cuestión llevó al Papa Honorio, quizás por el error de no excomulgar a estos herejes, sino solo amonestarlos a que guardaran silencio y que no siguieran tratando el asunto. Pues esto tiene una repercusión hasta nuestros días. Jansenistas, herejes y galicanos han tomado este asunto, pero las fuentes son griegas, que manipularon las actas del Concilio Sexto para hacerle creer a la Iglesia que Honorio estaba de su parte. Cuando el concilio condena a los herejes, un copista para Constantinopla, para los griegos, en vez de poner el nombre de Teodoro, ponen el nombre del Papa Honorio. Pero dicho concilio nunca condenó a Honorio. Sí hizo una manifestación de que el Papa cometió negligencia, que debió de haber sido más severo, pero no herejía. Nunca el concilio y ningún papa acusó a Honorio de herejía. No estoy plenamente convencido. En la página C de la Sabiduría, ahí se encuentra, su secretario que redactó la carta fue después papa. Y entonces él fue uno de sus defensores.
y esclarece plenamente el contenido de la carta, donde los monotelitas falsificaron dicha carta. Es importante que nosotros conozcamos la verdad. No podemos, es muy difícil, conocer al dedillo la historia de la iglesia, pero cuando se presenta algo controversial, hay que averiguar y hay que recurrir a las fuentes auténticas. Comete un error Isaac al decir que el magisterio de la iglesia enseña que en la historia ha habido papas herejes, y esto no es cierto. Esto podría ser algo más grave, herejía. Pero, pues muchos actuamos de buena fe, pero hay un dicho católico que dice, el infierno está empedrado de muy buenas intenciones. Entonces no debemos de hablar de asuntos que desconocemos y que puede tener graves consecuencias, sobre todo si hacemos público a través de YouTube declaraciones que la iglesia no enseña. Y él habla en uno de sus videos que es el magisterio y la tradición de la iglesia que enseña que en la historia ha habido papas herejes. La fuente pues fue Monseñor Snyder. Y la fuente de Monseñor Snyder pues es falsa. Monotelismo, jansenismo, galicalismo, historias tergiversadas, cuando la historia auténtica de la iglesia no lo enseña. Yo les pido a ustedes que no se dejen llevar por informaciones falsas y que averigüen, recurran a esta fuente que les estoy dando. Que tengan un buen día. Dios los bendiga.